Algo extraño ocurre con el cometa 3I/Atlas. A finales de julio, los principales telescopios espaciales, como el Hubble y el JWST, registraron datos excepcionales sobre este raro visitante interestelar. Poco después, cuando su coma se expandió más allá de los 300,000 km y surgieron informes de un matiz verdoso junto a un brillo inusual, las actualizaciones oficiales se detuvieron en seco. La NASA lo atribuyó a la geometría solar y a normas de seguridad. Sin embargo, ese repentino parón resulta llamativo, especialmente tras el aluvión de publicaciones rápidas sobre Oumuamua y Borisov. Este vacío informativo no solo aviva especulaciones descabelladas, sino que la falta de respuestas oportunas podría erosionar la confianza pública en la divulgación de hallazgos astronómicos. Entonces, ¿cuál es la verdadera causa de este silencio? ¿Y qué nos ocultan sobre 3I/Atlas? El 21 de julio de 2025, el telescopio espacial Hubble se centró en 3I/Atlas y obtuvo las imágenes más nítidas hasta la fecha de este intruso interestelar. 2 semanas y media más tarde, el 7 de agosto, esas tomas se hicieron públicas, revelando un núcleo de no más de 5,6 kilómetros de diámetro y una extensa pluma de polvo orientada hacia el Sol. Para el 6 de agosto, el James Webb Space Telescope tomó el relevo con el instrumento NIRSPEC para recopilar espectros. Pero en cuanto al Webb, solo llegaron al público notas técnicas y observaciones iniciales. Nada de fotos destacadas, solo indicios de que el análisis estaba en marcha. El Gemini South se sumó el 27 de agosto, capturando imágenes que verificaron la actividad del cometa y la evolución de su cola. Esos datos aparecieron en el archivo público entre el 4 y el 5 de septiembre, permitiendo a científicos y astrónomos aficionados examinar de cerca la coma en expansión y las variaciones en las partículas de polvo. Cada publicación generaba un torbellino de debates en línea, aunque los espacios entre ellas empezaron a alargarse. Tras el 22 de septiembre, el ritmo se alteró por completo. Sin nuevas imágenes de los telescopios principales, sin conjuntos de datos frescos del Hubble, JWST o Gemini, el goteo de informaciones oficiales se redujo a casi nada. Para quienes seguían el avance del cometa, esa ausencia resultaba evidente. La cronología pública, antes salpicada de lanzamientos regulares, ahora exhibía un hueco cada vez mayor. La duda no se limitaba a lo que se había observado, sino a por qué no llegaba más material. Observar 3I/Atlas con el Hubble o el JWST no consiste solo en apuntar y disparar. Ambos instrumentos operan bajo reglas estrictas de evitación solar, límites técnicos diseñados para resguardar sus delicadas ópticas y detectores de la luz solar no deseada. En el caso del Hubble, la norma es inequívoca, nada de observaciones a menos de 50 grados del Sol. El JWST, con su enorme escudo solar y sus sensibles sensores infrarrojos, impone una separación mínima de 85 grados. Estas restricciones no admiten excepciones, forman parte integral del sistema. Si un objetivo se acerca demasiado a la posición del Sol en el cielo, el software bloquea cualquier intento de programar o realizar una observación. El peligro no es hipotético, la luz solar directa podría sobrecalentar los aparatos, dañar de forma irreversible los detectores o poner en jaque toda la misión. Mientras 3I/Atlas avanzaba por su trayectoria, su elongación solar, el ángulo entre el cometa, la Tierra y el Sol, se reducía día a día. A finales de agosto, superó el límite de 50 grados del Hubble. Y justo después de la sesión NIRSPEC del JWST el 6 de agosto, el cometa traspasó el umbral de 85 grados del Webb. En ese momento, ambos telescopios activaron un apagón forzado. Los equipos científicos del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, responsables de la programación y las operaciones, no tuvieron más remedio que pausar todo. Las zonas de exclusión están integradas en las herramientas de planificación de la misión. Cualquier intento de saltárselas activaría protocolos automáticos de seguridad y podría detener todas las actividades científicas hasta una revisión exhaustiva. No se trata de un exceso de burocracia, son límites físicos ineludibles. Ni siquiera las solicitudes urgentes de objetivos de oportunidad pueden eludir esas zonas. La única alternativa es aguardar a que la geometría cambie.
Para 3/Atlas, eso implica no más imágenes o espectros de los observatorios principales hasta que la elongación del cometa aumente de nuevo, algo que los cálculos orbitales sitúan a principios de diciembre. Hasta entonces, el silencio persiste y los grandes telescopios callan, no por decisión propia, sino por el diseño mismo de sus operaciones. Las primeras pistas sobre la auténtica composición de 3/Atlas emergieron en cuanto los datos científicos iniciales comenzaron a filtrarse. Las imágenes de julio del Hubble mostraron no solo una cola de polvo, sino una vasta coma, una envoltura de gas y polvo que se extendía casi 348,000 km. Eso supera un cuarto del diámetro solar y es mucho más grande que la mayoría de cometas a esta distancia. El detalle más fascinante surgió de las notas espectroscópicas preliminares. Los astrónomos empezaron a murmurar sobre una señal inusualmente intensa de dióxido de carbono en la coma. Cabe aclarar que, hasta finales de septiembre, nadie ha divulgado un espectro cuantitativo revisado por pares que confirme la predominancia de CO2, pero las indicaciones existen y los equipos no lo han desmentido. Para un cometa que irrumpe por primera vez en el sistema solar interior, eso supondría una pista química crucial. La mayoría de cometas locales están dominados por agua a esta distancia. Paralelamente a las publicaciones oficiales, los astrónomos aficionados mantuvieron el ritmo con sus propias capturas. Varios informaron de un tinte verdoso claro en la coma, probablemente debido al dicarbono o al cianógeno. Anomalías clásicas en la química cometaria, aunque con un giro inesperado. Algunos observadores destacaron que el tono verde era más intenso y duradero de lo habitual en cometas convencionales. Sin datos espectrales completos, resulta complicado determinar el origen exacto. El penacho hacia el Sol, captado inicialmente por Hubble y después por Gemini, generó también gran interés. Su forma y luminosidad variaban de una noche a otra, lo que avivó discusiones sobre si eran erupciones superficiales o la geometría de observación las responsables. Las mediciones fotométricas de la brillantez del cometa introdujeron aún más incertidumbre. Los datos de aficionados y expertos mostraban discrepancias notables, a veces superiores a una magnitud completa. Parte de esto se debe a los instrumentos y calibraciones, pero otra porción podría indicar variaciones reales y rápidas en la coma o el núcleo. Con los observatorios principales inactivos, la dispersión en estos informes terrestres se convirtió en la principal fuente de información sobre la actividad de 3/Atlas. Por el momento, los datos más fiables sugieren un cometa con una coma desproporcionadamente grande, una posible composición rica en dióxido de carbono, un penacho solar y un perfil cromático que no se estabiliza. Sin nueva información de los grandes telescopios, cada rareza alimenta conjeturas y resalta nuestra dependencia de los aportes esporádicos de aficionados y observaciones desde Tierra. Hacia finales de septiembre, el mutismo en torno a 3/Atlas ya no era solo un asunto técnico. Comenzó a percibirse como algo personal para quienes lo seguían desde el suelo. Hilos en redes sociales rebosaban de irritación y suposiciones. Un astrónomo aficionado comentó: "Es como perseguir un fantasma. Cada noche intentamos adivinar qué está pasando realmente ahí arriba". Otro se preguntaba: ¿por qué no podemos acceder a los datos crudos? ¿Qué están esperando? La realidad es que el flujo desde el telescopio hasta la publicación pública no es inmediato. Cada observación de Hubble o JWST entra en una fase de espera indefinida. Una vez descargados los datos, pasan por calibración, eliminación de rayos cósmicos, correcciones por fallos del detector y sustracción del fondo. Para JWST, el procedimiento es más complejo. Cada espectro NIRSPEC atraviesa varias etapas de software, con equipos de instrumentos verificando artefactos o errores de calibración. Un solo paso omitido podría llevar a identificar una firma química inexistente. Más allá de los obstáculos técnicos, existe la política. Tanto Hubble como JWST funcionan con periodos de exclusividad, 6 meses para la mayoría de programas de Hubble, hasta un año para JWST. Los investigadores principales OPIS tienen prioridad sobre los datos, una costumbre que recompensa a quienes idearon y obtuvieron las propuestas de observación. Aunque algunos PIs optan por publicarlos antes, muchos aguardan a que sus equipos examinen y verifiquen cada píxel.
Esto es particularmente cierto para objetivos tan destacados como 3/diagonal Atlas, donde una afirmación apresurada podría impactar en la comunidad científica y los medios. Las rutinas institucionales añaden más filtros. Cada comunicado de prensa o imagen principal pasa por varias agencias, NASA, ESA y a veces TSA para JWST. Cada entidad revisa los hallazgos, verifica aspectos legales y contractuales, y sincroniza el momento de divulgación. Incluso un conjunto de datos no controvertido puede demorarse semanas en este ciclo de revisiones, a la espera de aprobación de científicos del proyecto y responsables de comunicación. En el caso de 3/diagonal Atlas, el proceso se ralentizó más al considerar los riesgos de soltar resultados incompletos o ambiguos. Como expresó un CEO investigador de JWST, mejor acertar con retraso que equivocarse deprisa. Con objetivos interestelares, no hay oportunidades de corrección. Todo esto implica que, mientras el público y los científicos ciudadanos ansían novedades, los canales oficiales avanzan a su ritmo propio. Esa sensación de espera, de contemplar las mismas imágenes antiguas mientras corren los rumores, forma parte del sistema. Para muchos en la comunidad, el vacío se asemeja a una barrera. Para los programadores de misiones y analistas de datos, es una barrera erigida por prudencia, no por ocultamiento. Pero cuanto más se prolonga el silencio, más moldea el debate, convirtiendo demoras procedimentales en combustible para hipótesis y precaución habitual en origen de inquietud. Los rumores sobre 3/diagonal Atlas se multiplicaron en cuanto los telescopios insignia callaron. Algunos foros atribuyeron el apagón a sensores clasificados, insinuando que satélites militares o de inteligencia habían capturado imágenes vedadas al público. Otros se inclinaban por la contención del pánico. La noción de que las agencias controlaban la narrativa, reteniendo información para esquivar titulares alarmantes sobre una anomalía interestelar. Hay hasta un grupo que sostiene que los datos son tan extraordinarios que no se pueden divulgar de inmediato, con científicos trabajando a contrarreloj en privado para entender algo que escapa al guión convencional. El panorama mediático solo aviva el fuego. Relatos sobre cometas como Leonardo Swan, luminosos, fáciles de avistar y atractivos visualmente, escalan en las listas de redes sociales y cabeceras. Su accesibilidad los convierte en imanes para algoritmos. Lo que se puede observar esta noche siempre genera más clics. En cambio, 3/diagonal Atlas, con sus actualizaciones irregulares y complicaciones técnicas, se desvanece de las tendencias. Cuando no hay nada fresco que mostrar, el hueco se colma de especulaciones. Tras las imágenes del telescopio Gemini Sur se publicaron a principios de septiembre, y la interacción en redes sociales sobre el cometa 3/diagonal Atlas se disparó hasta 10 veces por encima de lo habitual para este tipo de objetos, antes de virar hacia etiquetas conspirativas conforme se prolongaba la ausencia de datos. Sin embargo, lo que ocurre en segundo plano es mucho menos sensacional y considerablemente más sistemático. Toda observación procedente del Hubble o del JWST pasa por un proceso en varias fases antes de que el equipo del instrumento permita el acceso a externos. Inicialmente, los datos crudos se descargan y se etiquetan con la telemetría de la nave espacial. A continuación, entran en funcionamiento las rutinas de calibración. Se eliminan los rayos cósmicos, se corrigen las peculiaridades del detector y se resta el fondo. En el caso del JWST, esto implica atravesar al menos 3 etapas principales: correcciones a nivel de detector, calibración del instrumento y procesamiento avanzado, como la coadición y el rechazo de artefactos. Cada fase se verifica en busca de fallos, se marcan las irregularidades, y en ocasiones, se repite si surge alguna anomalía. Una vez que los datos alcanzan un estado apto para la investigación científica, los investigadores principales los examinan, frecuentemente durante un periodo de exclusividad, 6 meses para el Hubble y hasta un año para el JWST. Solo cuando el PI y su equipo están seguros de los hallazgos avanzan a la siguiente revisión, la de la agencia. La NASA, la ESA, a veces la CSA, intervienen todas, evaluando aspectos legales, contractuales y científicos. Los responsables de prensa sincronizan el momento de las publicaciones, lo que puede demorar semanas hasta obtener el visto bueno general. Si los datos resultan ambiguos o sugieren algo imprevisto, el procedimiento se ralentiza aún más. Una afirmación prematura, sobre todo para un objetivo tan mediático como 3/diagonal Atlas,
podría derivar en una rectificación pública o incluso en una retractación. El contraste con los visitantes interestelares previos es evidente. Cuando se halló Oumuamua en 2017, la información fluyó casi en tiempo real. Preprints, discusiones abiertas y especulaciones desbocadas inundaron la red en cuestión de días. Borisov, 2 años después, siguió un ritmo predecible y sin sobresaltos. Las imágenes y espectros se difundieron puntualmente, sin grandes alborotos para 3/Atlas. La mezcla de obstáculos técnicos, revisiones prudentes y aprobaciones interinstitucionales ha generado un flujo lento e irregular. Esto ha propiciado una tormenta perfecta de rumores y descontento. No obstante, bajo el bullicio, el proceso avanza meticulosamente fase a fase. Cada etapa está concebida para detectar errores antes de que lleguen al público. Para los ingenieros y analistas implicados, no se trata de ocultamiento ni de manipular narrativas. Se trata de garantizar la exactitud científica, aunque ello implique demoras mayores de las deseadas. El paso por Marte el 3 de octubre representa la próxima ocasión clave para obtener nuevos datos sobre 3/Atlas. En su punto más cercano, el cometa se aproximará a solo 0,19 unidades astronómicas de Marte, unos 28 millones de km. Eso es próximo en términos cósmicos, pero aún así inalcanzable para cualquier imagen de alta resolución. El ExoMars Trace Gas Orbiter, o TGO, equipa la cámara Cassis, famosa por sus nítidas vistas de 5 metros por píxel de la superficie marciana. Pero a esta distancia, Cassis tropieza con límites físicos insalvables. En el mejor de los casos, cada píxel abarcaría más de 300 kilómetros. El núcleo de 3/Atlas, con un tamaño entre 320 metros y 5,6 kilómetros de diámetro, aparecería como un mero punto indistinguible. Sin contornos, sin forma, solo un tenue brillo frente a las estrellas de fondo. JRISE, a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter con su mayor apertura, mejora un poco hasta unos 34 km por píxel, pero sigue siendo demasiado grosero por órdenes de magnitud para discernir el núcleo o cualquier rasgo en la coma o la cola. Estas cámaras se diseñaron para cartografiar Marte desde cerca, no para rastrear blancos del espacio profundo que se desplazan por el firmamento. Seguir un cometa a velocidades interplanetarias no figura en su manual. Los tiempos de exposición deben ser breves para prevenir borrosidad, y la relación señal-ruido cae en picado conforme el cometa se aleja. Entonces, ¿qué aportan realmente los orbitadores marcianos? Fotometría, es decir, una medición de la luminosidad del cometa en un instante en que los telescopios terrestres y los grandes observatorios están bloqueados por la geometría solar. Una detección puntual desde la órbita marciana resulta útil para monitorear la posición y la actividad del cometa, particularmente si surge algún estallido repentino o variación de brillo durante el paso. El flujo de datos es ágil. El TGO y Mars Express pueden descargar y tratar estas observaciones en 1 o 2 días, salvo contratiempos técnicos. Pero para quienes aguardan una toma cercana impactante, es crucial ajustar las expectativas de antemano. El sobrevuelo de Marte trata del momento oportuno, no de la nitidez. Su verdadero mérito radica en proporcionar observaciones durante una ventana en que todos los demás instrumentos deben apartar la vista. El perihelio de 3/Atlas se producirá el 29 o 30 de octubre, con el cometa aproximándose a unas 1,36 unidades astronómicas del Sol. A esa distancia, no es un clásico rozador solar, pero el calentamiento acelerado y la elevada velocidad someten al núcleo a un estrés considerable. Así pues, ¿qué hay que vigilar mientras el cometa atraviesa su paso solar y reaparece en diciembre? Ante todo, atiende a la curva de luz. Saltos abruptos en el brillo, sobre todo picos nítidos y efímeros, pueden indicar fragmentación superficial o outbursts. Pero un ascenso y descenso suaves, conforme a la curva prevista mientras el cometa se acerca y luego se aleja del Sol indica una emisión volátil estable en lugar de una fragmentación. Ten en cuenta que un solo aumento de brillo no constituye evidencia de desintegración. Es preferible observar un patrón, preferentemente validado por varios observadores. A continuación, examina las variaciones en la anticola, esa protuberancia dirigida hacia el Sol que aparece en imágenes de campo amplio. Con el desplazamiento de la posición de la Tierra respecto al plano orbital del cometa, la anticola puede invertirse o atenuarse.
En el caso de 3I/Atlas, la prominencia de la anticola debería alcanzar su máximo cerca del perihelio, para luego decrecer de forma rápida conforme la geometría evoluciona hacia diciembre. Monitorear su dirección en distintas imágenes resulta una herramienta eficaz para verificar detalles orbitales y el comportamiento del polvo. El color también es relevante. Si el tono verdoso mencionado por aficionados se desvanece o altera tras el perihelio, ello podría señalar la pérdida de moléculas específicas al agotarse los hielos superficiales o exponerse material nuevo. Sin embargo, solo los espectros pueden corroborar los cambios reales. Las imágenes por sí solas pueden inducir a error. En diciembre, conforme aumenta la elongación del cometa y los telescopios insignia recuperan la capacidad de observación, se anticipa una oleada fresca de imágenes de alta resolución y espectroscopía. Y proyectándonos hacia 2026, una geometría favorable de Júpiter podría brindar otra oportunidad de estudio si 3I/Atlas supera su aproximación solar. Por el momento, el mejor conjunto de herramientas es una mirada crítica. Compara imágenes de diferentes fechas, verifica la fotometría con datos cruzados, cuestiona los informes sensacionalistas y recuerda que el color no equivale a química sin espectros. La comunidad global, desde expertos hasta observadores aficionados, vigila de manera conjunta. La narración no ha concluido. Solo está a punto de abrir un nuevo capítulo. Los documentos oficiales aluden a limitaciones técnicas. Los ángulos de evitación solar de 50 grados en Hubble y 85 grados en JWST, junto con los procesos de datos que duran varias semanas y los estrictos periodos de exclusividad, lo explican todo. A pesar de estas justificaciones, la falta de actualizaciones en tiempo real sobre un objeto interestelar con coma dominada por dióxido de carbono, pluma solar y menciones de un matiz verde ha dejado interrogantes científicos clave sin resolver. No hay espectros revisados por pares que confirmen la composición química de la coma disponibles al público, y las repercusiones completas de la dispersión en brillo siguen sin abordarse. Mientras las sondas en órbita marciana se preparan para un paso cercano a 0,19 unidades astronómicas, las próximas imágenes y espectros, sujetos a transmisiones de 24 a 48 horas, podrían al fin romper el cuello de botella informativo. Hasta ese momento, el caso de 3I/Atlas ilustra cómo la prudencia institucional y las restricciones técnicas determinan lo que el mundo percibe o ignora de los visitantes más escasos en nuestro sistema solar.